terrenales y materiales y preguntar cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, cuál es el único camino. Y cuando le digan el único camino es Cristo Jesús, sígalo, alabado sea Dios. Pero aquí no es que yo lo recomiende ni que yo crea que ese es, no, es que él mismo lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino. Un camino. Esas palabras quedaron metidas en el corazón de los cristianos apostólicos, hasta el punto que le llamaban los del camino. Es la única ruta. Esa es la senda antigua. Pero no como lo quiere uno tomar, no, como lo tomó la Iglesia Apostólica. Un camino saturado de amor hacia los demás hermanos, de unidad entre el pueblo de Dios. Un camino saturado de poder, un camino saturado de santidad, un camino saturado de oración, un camino saturado de ayuno. La Iglesia Apostólica no hacía nada sin la congregación y ayuno. Léalo en Hechos capítulo 13, cuando fueron a mandar a Bernabé y a Pablo, estaban todos en ayuno clamando hasta que el Espíritu habló y dijo, estos dos son los que he separado para esta hora. Esa es la senda antigua, hay que volver a esa senda. Cuando el Pentecostés empezó en Puerto Rico, empezó en esa senda. Y los primeros pentecostales aquí tenían una fe sobrenatural, dependían de Dios para todo. Se enfermaba la vaca, oraban a la vaca y se sanaba la vaca. Se ha glorificado el nombre de Dios. Vigilaban continuamente, oraban y ayunaban, había santidad a toda profundidad. Era todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Hoy en día eso ha descendido no se sabe cuántos metros espirituales. Y diga ese pentecostal que usted va y no sabe si es pentecostal o qué. Porque de mirar por fuera, ya uno sabe que algo raro ha pasado, algo rarísimo ha pasado. Alabado sea Dios. Pero el llamado es, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. No te apartes el primer amor, porque si te apartas el primer amor, dice la Biblia, estás caído. Hay que arrepentirse y volver a las primeras obras. Jesús no ha cambiado. Si Él no ha cambiado, la Iglesia no puede haber cambiado tampoco. Si Él no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado, que es su emisario grande de abajo. Nada ha cambiado. Lo que ha cambiado son la gente. Las denominaciones, las religiones, son las que han cambiado, se han modernizado, han dañado el Evangelio. Alabado sea Dios. Pero nosotros, hermanos, hagámonos más primitivos cada día, aunque nos digan ridículos, que nos digan fanáticos, aunque les digan lo que les dé la gana. A ese pueblo fanático, ridículo, lleno del poder de Dios, es el pueblo que se va con el Señor cuando suena la trompeta. ¡Alabado sea Dios! Esa es la novia de Jesús. No me diga a mí que cristianos mundanos se van cuando el Señor dice en su palabra que no podemos establecer yugos desiguales. Y Él va a establecer yugos desiguales. Él que es espiritual y santo, con creyentes mundanos saturados de cuanta basura hay aquí abajo, ni en sueño. No son parte del cuerpo. Bendito sea Dios. Tenemos que ser como Él. Ahí ya lo dice, los discípulos serían semejantes a Él. Él lo dijo, ser santo porque yo soy santo. Y luego dijo algo más, que es una inquietud terrible, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Será posible eso? Bueno, si Él lo dijo, tiene que ser posible, porque no me diga que Jesús nos va a imponer una carga que sea imposible. Es posible. Lo que pasa es que hay que vivir como vivió Él. Hay que vivir como vivió Él, en comunión con el Padre, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, me guste o no me guste. Y una vida de profunda oración. Hay poder en Jesucristo. Está en la época decisiva, cuando tenemos que decidirnos, porque son dos los que vienen. Alabe lo que Él vive. Uno de arriba del cielo y otro de abajo de las tinieblas. Daniel dice, Apocalipsis 13, que vio una bestia que salía del mar, de abajo de lo profundo. Viene ese diablo terrible que entrará en este hombre, en el anticristo, y lo volverá a la bestia. Quiere decir que todo el poder de Satanás se mete en ese hombre. Son dos que vienen. Ahora, ¿cuál de los dos llega primero? Bueno, hay una teoría que llega primero el anticristo, porque si dice que la iglesia se va a quedar abajo de la tribulación, pues el anticristo vino primero. Uno de los dos tiene que llegar primero, no vaya a decir que van a llegar ahí cabeza a cabeza, ¿no? El de nosotros es mucho más rápido, no va a correr, no le va a permitir que llegue. Llega antes a rescatar su noviecita de lo que viene. Alabado sea Dios. Pero no me lo crea hasta que no se lo pruebe con la Biblia hasta la saciedad. Alabe lo que lean. Sea bendito el Señor Jesucristo.
Quiere decir que ahí están. El reto de nosotros ahora es entrar en el cumplimiento pleno de la palabra, guardar la palabra a toda plenitud. La promesa del Señor para los creyentes que se quieren ir es: los que guarden la palabra de mi paciencia, eso libraré. Apocalipsis 3:10. Ese es el reto, ese es el llamado. Usted y yo tenemos que esforzarnos como nunca antes, pero el tiempo es breve, el tiempo es corto. Estamos bien en la recta final, estamos a punto de volar para el cielo con el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, entrando en un punto muy importante y decisivo para lo que hemos estado hablando. Cuando el anticristo aparezca en escena, la Biblia dice que se le va a sentar en el templo de los judíos. Dice que los judíos van a construir un templo que no está construido todavía. Eso en meses lo pueden construir. Pero cuando llegó la década del 60 y se movió hacia adelante, ni siquiera Jerusalén estaba en manos de los judíos. 20 años atrás. 20 años atrás Jerusalén no estaba en manos de los judíos. Pero en el 67 la tomaron en una guerra de 6 días. Se tenía que mover rápido el papá porque se le acababa el tiempo. Y en 6 días se le quitaron a los árabes, que no era cosa fácil, eso fue un milagro sobrenatural. Que esa gente sintieran temor y huyeran. Ahí entraron, tomaron la vieja ciudad. 67. Ahora construyen el templo en cualquier momento. Si la iglesia del Señor ve eso o no lo ve, eso a nosotros no nos tiene, no nos va ni nos viene. Sabemos que va a ocurrir, pero puede ocurrir antes de nosotros volar al cielo o puede ocurrir después. Lo importante es que ahí están los judíos en Jerusalén. Ahí están hablando de la construcción del templo todo el tiempo. He leído últimamente artículos de revistas importantes donde habla de la construcción del templo y que ellos están a punto de construir el templo. Y que el gobierno está con planes preparados y demás para construir ese templo ya mismo. Y que en meses lo construyen con las formas modernas de construcción que hoy en día eso en meses lo tienen terminado. Ahí van a restaurar toda la adoración que había en el Antiguo Testamento, con sacrificio de animales y lugar santo y lugar santísimo y todo eso, ignorando que ya el Mesías vino y una nueva dispensación está en pie y ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y que la ley se cumple ahora no en la gente carnal sino en los que andamos conforme al Espíritu. Pero ellos entrarán en ese asunto y entonces lo importante de esta cuestión es que el anticristo se le va a subir en ese templo y va a violar todo lo que se hace en el templo y se va a ostentar como Dios ahí. ¿Dónde está eso en la Biblia? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Y esto sí que es importante para nosotros, porque esta es la base de la doctrina de que la iglesia pasa por la tribulación, con una equivocación infantil. Mire lo que Pablo profetizó: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Ahí es que te dicen a ti: ah, no, pasamos por la tribulación porque el Señor no puede venir hasta que no se manifieste el anticristo. Pero ahí no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Vamos a probarlo más abajo según leamos los versículos. Está hablando de la segunda venida de Cristo, donde el Señor viene con su iglesia y acaba con la tercera guerra mundial y establece un reino de paz. Por supuesto, el anticristo tiene que venir antes que eso, porque él viene y va a destruir al anticristo y lo va a echar de cabeza al lago de fuego y azufre. Ahora, fíjense el reto: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahí está en toda la tribulación, los últimos 3 años y medio, últimos 42 meses, oponiéndose a todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Hay de los que rindan culto al Señor en esos días. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí le suspende los ritos a los judíos, se le sienta en el templo y dice: aquí soy yo Dios, y se ostenta como Dios, y se forma el escándalo grande que lanza a la tierra a la gran tribulación. El gran pacificador se declara ahora como lo que es
la bestia, Satanás encarnado. Mi alma te alaba, Jesús. Dice que el diablo imita a Dios de una forma tan profunda que en esos días levanta una trinidad. Satanás como Dios el Padre, que le da todo su poder al anticristo, su hijo espiritual satánico como él, y le da su trono, todo, igualito que Dios con Jesús. Y entonces aparece un falso profeta, que es el que va a estar al lado del anticristo, que es el que hace todas las obras, y levanta una estatua. Apocalipsis 13 habla de eso, y esa estatua tiene un poder tan terrible que la misma estatua mata a aquellos que no la adoran. Claro, no es una estatua ahora muerta con ojos que no ve como las actuales, una estatua animada. ¿Qué clase de demonio habrá dentro de la estatua? Imagínense. Y si eso es una idolatría terrible, adorando al anticristo a través de esa estatua. Pero el falso profeta es el que hace las obras, como ahora el que hace las obras es el Espíritu Santo, que no se mueve para nada si no es en el nombre de Jesucristo. Y el falso profeta no se mueve para nada si no es en el nombre del anticristo. Es una trinidad diabólica: el diablo, el anticristo y el falso profeta, imitando la trinidad de nuestro Dios. Mire que hasta el diablo sabe que Dios es una trinidad y la gente que abajo no lo sabe. Sonríase, que el Señor le ama. Y gente que se burla y dice: eso es un Dios con 3 cabezas. Señor, reprenda al diablo y a ellos también. Alabado sea Dios. Es un solo Dios que se manifiesta en 3 divinas personas. Pero lo dice la Biblia, los tres una sola cosa son, un solo Dios. Jesús es la única forma visible de Dios. Dios el Hijo. El Padre, que está en el trono allá resplandeciendo, allá veremos esa maravilla cuando entremos. Y el Espíritu Santo es el que está aquí, el Espíritu Santo es el que está aquí, ese es el que está con nosotros, el que hace sentir usted de vez en cuando un fueguito por acá, una corrientita por allá, como estando aquí estoy. Ese es el que hace que Jesús sea una realidad en medio de su iglesia, que se cumpla lo que Jesús prometió: estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, por medio de la persona del Espíritu Santo. Me voy, pero enviaré un consolador, dijo. No dejaré huérfano, volveré a vosotros. Quiere decir que Él separa su persona de la del Espíritu Santo como 2 personas distintas y de pronto los une como una sola cosa. Porque así es la Trinidad. Una de las comparaciones más claras para entender la Trinidad es un triángulo. Un triángulo es una sola figura, pero tiene 3 ángulos: ángulo A, ángulo B y ángulo C. Un ángulo está ahí, el otro acá, el otro acá. Son 3 ángulos distintos. El A es A y el B es B y el C es C, pero forman una sola figura. Esa es la Trinidad. 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y el diablo lo sabe. Muchas religiones no lo saben, pero el diablo lo sabe. Y como él imita a todo, en todo imita a Dios, establece una Trinidad en esos días. Y él se pone ahí como el Dios el Padre, y el anticristo como Dios el Hijo, y el falso profeta como Dios el Espíritu Santo. Sea bendito Señor Jesucristo. Se le sentará arriba en el trono, en el templo, a los judíos. Suspenderá los sacrificios y todos los ritos del Antiguo Testamento que se estarán practicando ahí. Acabará con todo eso. Ahora, ¿cómo el anticristo tiene, diría usted, tanta familiaridad con los judíos? ¿De dónde viene eso? Me lo está profetizado desde Isaías 28, verso 15. Isaías 28, 15. Dice cómo los judíos caen en un lazo que uno de los profetas más grandes que ellos jamás tuvieron se lo profetizó y se lo advirtió. Sin embargo, caen en el lazo. Mire cómo es el poder persuasivo de Satanás y de ese anticristo, esa bestia. Isaías 28, verso 15. Por cuanto habéis dicho: pacto hemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el infierno. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Se sienten seguros en ese pacto, como se siente seguro todas las naciones con ese hombre. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Hacen un pacto con el anticristo
Y es decir, que usted no se extrañe que el anticristo le va a ayudar a construir el templo, en el cual se siente respaldado por ese hombre y bajo esa protección. Cuando Jesús vino, lo rechazaron. Ahora viene el diablo y ya se lo acepta. Se cumple la palabra que como se negaron a creer en la verdad, Dios permite que crean en la mentira. Es decir, que todavía le queda a los judíos parte del juicio que empezó hace casi 2000 años, le queda el cumplimiento final terrible en los días que vienen. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que ese pacto estará ahí en pie. Y en los primeros 3 años y medio de ese pacto, el anticristo cumplirá el pacto. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a verlo ahí clarito. Daniel capítulo 9, verso 27. Ahora pueden ver esto en forma bien matemáticamente precisa. Por otra semana, es una semana de años, 7 años. Vamos a verlo más luego en forma más clara. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hay un pacto del anticristo con muchos, pero ahí está incluido Israel. Y a la mitad de la semana, cuando pasen 3 años y medio, esos últimos 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Pero fíjense que Pablo nos explica, que lo dijimos en 2 Tesalonicenses, que es lo que hace. Hace cesar el sacrificio y la ofrenda, pero se le sube en el templo y se sienta ahí y dice que él es Dios, que a él es que hay que adorar. Que se acabaron los ritos y se acabaron los sacrificios animales, que a él es que hay que sacrificarle. Ahí va. Y sí que el pacto que le hace con los judíos es, como dice Isaías, es un convenio con la mentira y un pacto con la muerte, con el infierno, con el engaño. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero fíjense que ahí habla de una semana específica. Ahora, ese es un punto decisivo. ¿Qué semana es esa? Son los últimos 7 años de esta dispensación. Los últimos 7 años de esta edad. Ahora, en Daniel capítulo 9, verso 24, tenemos que entender esto para entender ese punto. Daniel habla de 70 semanas determinadas para su pueblo. Esos son 490 años, son 70 semanas de años. Multiplique 70 por 7 y son 490 años. Esos 490 años, desde que restauraron Jerusalén, reconstruyó Esdras a Jerusalén hasta la muerte de Cristo en la cruz, pasaron 69 de esa semana, 483 años. Quedaron 7 fuera. ¿Cuándo esos 7 aparecerían? Ahí lo dice en el versículo 27. Una última semana en la cual confirmará el anticristo el pacto con muchos, pero a mitad de esos 7 años se sube en el templo y hace el sacrificio y la ofrenda. Así que queda de las 70 semanas que dijo Daniel que serían para Israel, queda una. Esa es la última semana, últimos 7 años de esta dispensación. Ahora piensen en esto, que es lo importante que es esto para nosotros. Si en esos últimos 7 años de esta edad, es cuando el anticristo aparece, y a mitad de los 7 años se le sube en el templo a los judíos. Eso es atención de Dios para Israel, porque aquí lo dice, 70 semanas determinadas para tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿Eso no somos nosotros? Si en esos últimos 7 años es atención de Dios para Israel, ¿dónde está la novia de Jesús? De boda, alabe lo que él vive. De boda. Y la Biblia dice que las bodas no son aquí abajo. Apocalipsis 19 dice que las bodas son en el cielo. Y decir, por eso tenemos una seguridad absoluta de que cuando el anticristo aparezca, no estamos aquí, porque ahí comienzan los últimos 7 años. Ya hemos volado y nos fuimos. La atención de Dios ahora es totalmente, exclusivamente para la novia de su hijo, la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Miren cómo es la atención de Dios ahora. Derramamiento del espíritu para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen, nuestros jóvenes tengan visiones, los viejitos tengan sueños, y siervos y siervas, unción nueva del espíritu para profetizar. Profecías, sueños, visiones, ¿sobre qué? Sobre los últimos días.
Cristo viene, está a punto el Señor de venir, mire, están cumplidas las señales, todo esto está hecho ya. Y todos los detalles ahí, nosotros hablando de eso. No hay otra conversación ahora más que esa. La venida del Señor, la venida del Señor. Está a punto el Señor de levantar su pueblo. Y cuando volvemos nosotros para arriba, entonces la atención de Dios volverá otra vez sobre Israel. 7 años que completarán las 70 semanas de años que Daniel profetizó hace más de 2500 años. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que el asunto es matemáticamente claro, pero para que sea todavía más claro, volvamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ahora en el verso 6. Y Pablo dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que impide que se manifieste el anticristo ahora mismo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Alguien ahora mismo impide que él se manifieste y aparezca ahí, tome esos 10 reinos y comience, resurja el séptimo imperio mundial. Fíjense que el séptimo imperio mundial es un resurgimiento de Roma, una resurrección del viejo imperio romano. Son los 10 cuernos que estaban sobre la bestia del séptimo imperio mundial, que es Roma. Como si resurgiera Roma con todo su poderío militar y toda su ira contra los creyentes del Evangelio, que en los días de los Césares los tiraban a los leones en el Coliseo. Ahora los van a degollar. Mi alma te alaba, Jesús. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ese que lo detiene ahora va a ser quitado. Y entonces, verso 8, se manifestará el inicuo. Hasta que no se ha quitado el que impide ahora, no se puede manifestar. Es decir, cuando suena la trompeta, ya levantados en nubes, volvemos hacia el aire, el encuentro del Señor. Ahí el anticristo se sonreirá y dirá: ahora yo puedo aparecer. Ahora voy yo, ahora soy yo el personaje en la tierra. ¿Y por qué no se puede manifestar mientras la iglesia del Señor está aquí abajo? Porque la iglesia del Señor, yo estoy hablando de todos los evangélicos que existen hoy en día, porque eso no es. Estoy hablando del cuerpo de Jesucristo, hombres y mujeres que forman el cuerpo de Jesús, porque son hombres y mujeres santos, limpios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la fe del Señor, que se mueven ahí, andando no por vista, sino por fe, creyendo la verdad total de la palabra y viviéndola, y dando testimonio de la humanidad, y que su vida ya no es yo, sino Él. Y que el único incentivo de estar aquí abajo, porque somos de arriba, es llevar luz a los perdidos. Esa es la iglesia del Señor. Los demás no están pegados al cuerpo de Cristo ni con saliva. Sonríense, el Señor les ama. Están convencidos, pero aquí no es cuestión de convencerse, aquí es cuestión de convertirse, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, desde las uñitas hasta el pelo, por dentro y por fuera, nada de lo que Él le ama. ¡Ay, Sahaya, Sójaba! Si el anticristo se manifiesta ahora, mientras la iglesia del Señor está aquí, la iglesia del Señor tiene promesas de Jesús, os he dado poder contra todo poder del enemigo. Pisarán serpientes y escorpiones, no os dañarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Y dijo: y los discípulos serán semejantes a mí, harán mis obras y aún mayor. Se aparece el anticristo, ahora le caemos como el que apaga fuego encima. Lo único que va a poder hacer es taparse, cubrirse, porque los golpes lo van a abrumar. Quiere decir que él no puede aparecer. El diablo no lo va a manifestar. Ahora el diablo sabe que si lo manifiesta ahora sería un fracaso para él, no va a hacer eso. Está esperando que lo que impide sea quitado del medio. Y cuando seamos quitados del medio, para arriba. ¿Quitados en qué dirección? Para arriba. ¿Quitados en qué forma? Arrebatados en nubes hacia el aire, al encuentro del Señor. ¿Quitados en qué forma? En un segundo, en un abrir de ojos. Los cuerpos corruptibles transformados en cuerpos incorruptibles, los cuerpos mortales en cuerpos inmortales, o como Pablo dice en la carta a los Filipenses, esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de vergüenza nuestra en cuerpo semejante al de la gloria suya. Mira el clase de poder que hay en Dios, por eso que el que dude de Dios, hermano, está frito.
Está liquidado. Si en un segundo, Dios va a transformar este cuerpo, desde el más mínimo pelito que tenga usted, hasta las uñas que tenga abajo, en cuerpo de gloria, en un segundo. Pablo dice, en un abrir de ojos. Hay traducciones que dicen, en un abrir y cejar de ojos, es lo mismo. Abrir los ojos tiene que haberlo cejado primero. Es una cosa que no tiene sentido. Usted prueba que vea, haga así, un segundo. En un segundo esto queda transformado en cuerpo inmortal, como el de Jesús. Entonces, ¿qué cosa será difícil para Dios? Si es un milagro como ese en un segundo, a nada de lo que Él vive. ¿Qué es entonces un cáncer para Dios? ¿Qué es entonces el AIDS para Dios? ¿Qué es entonces bautizar con el Espíritu Santo un creyente? Nada, entonces son pequeñeces al lado de ese milagrote. Transformarnos en algo igualito a Jesús en un segundo. Pues eso es lo que va a hacer. No solamente con nosotros, sino con los muertos que resuciten, que se levanten de los sepulcros, que se van a levantar no en el cuerpo que murió María, ni en el cuerpo que murió Pedro, no, en el cuerpo de gloria también. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando ese pueblo lleno del fuego de Dios, fuego ha venido a traer a la tierra, Dios, cuánto desee que ya esté encendido. Mire bien que los que se van son creyentes encendidos, creyentes apagados no se van, cristianos tibios no se van, son creyentes encendidos, son antorchas encendidas que se mueven alumbrando las tinieblas de los pecadores. De lo que usted tiene, usted puede dar, pero de lo que no tiene, no puede dar. Pedro, el tullido en la puerta de Hermosa, dijo, de lo que tengo, eso te doy. Desde que tenía poder de Dios para decirle, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Pero de lo que no tiene, no te puede dar. Creyentes apagados, aquí le van a dar luz. Ellos son los que necesitan luz. Sea bendito Señor Jesucristo. Es decir, que lo que se van son antorchas encendidas. Creyentes llenos del Espíritu Santo. Creyentes que alumbran a los pecadores aquí abajo. Creyentes que no dan testimonio a nadie. Mire, hermano, ni en sueños se van. Y esa es la plaga más grande que hay aquí abajo en el pueblo evangélico. Que montones de ellos no le dan testimonio a nadie. Sencillamente se han conformado con ser miembros de una congregación. Eso es parte del evangelio. No apartarse de la congregación como algunos tienen por costumbre, porque la congregación, la iglesia y su pastor es el cuartel general de batalla donde se le entrena para ir afuera a quitarle las propiedades al diablo. Pero si después que está ahí, sentadito ahí, gozándose en las cosas del Señor, y Dios lo ha bautizado con el Espíritu, ahí se conforma y no hace nada, no le da testimonio a nadie, en pocos días usted lo ve que seguido desciende espiritualmente. Ya está más tranquilo, más conforme. Esas gentes se quedarán. Vamos a probar con la Biblia ya mismo. Sonríase, que el Señor le ama. Alabándose a Dios. Hay poder en Jesucristo. Quiere decir que, ¿cuándo aparecerá el anticristo? Eso sí lo podemos hablar claro ahí sin alternativa. Porque ¿cuándo es el rapto? Ahí sí hay que cuidarse. Hay cosas que se pueden decir, pero hay otras cosas que no se pueden porque no tendría usted una base bíblica para hacerlo. Pero ¿cuándo aparece el anticristo? En los últimos 7 años de esta dispensación. Cuando el pueblo de Dios haya volado al cielo y esté arriba de boda, aparece el anticristo. Ni veremos la careta del anticristo, que la verá toda la humanidad por televisión mundial. Eso dicen los científicos, que aparece ya mismo. Seguro que va a aparecer. Ni veremos ese anticristo, ni veremos la gran tribulación, nada. Nosotros volamos arriba antes de que ese personaje aparezca. Quiere decir que en los últimos 7 años de esta dispensación aparece el anticristo. ¿Cuánto tiempo antes volaremos nosotros? Solo lo sabe el Señor, pero antes volamos. Lo importante no es cuánto tiempo antes volamos, es que volamos antes. Alabe lo que Él vive. Que no pasaremos por esos días terribles, ni veremos esos días trágicos que se acercan. Porque el Señor lo prometió, los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo también los libraré. ¿De qué nos va a librar? Él lo dijo, de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes. Bendito el nombre de Jesucristo.
Yo sí que si algo tiene que tener el creyente es una seguridad absoluta de que antes de que aparezca el anticristo nosotros volamos para el cielo. Para vivir ahora como debemos vivir y estar seguros de que estamos preparados para ese evento tan grande. Y amados hermanos y amigos, nos muestra la Biblia que Dios está a punto de hacer en esta tierra la limpieza más grande que Él jamás ha hecho. Va a limpiar esto bien limpio aquí abajo de pecado y de pecadores también. Sea bendito el Señor Jesús. Son días postreros, días finales. El Señor Jesucristo está a punto de retornar a esta tierra perdida, a establecer un reino de paz, de abundancia, de prosperidad, de bendición. Pero primero tiene que limpiar la tierra. La tierra está depravada, corrompida como jamás antes. Y esto lo va a limpiar el Señor bien limpio. Ahora, esa limpieza tiene un orden. Venga con cuidado porque esto es importante para nosotros los cristianos. Esa limpieza tiene un orden especial. Mateo capítulo 3, verso 12 nos habla de esa limpieza y de ese orden. Y la Biblia dice que el aventador está en sus manos. Eso es una pala de limpiar. El aventador. Uno tiene que limpiar el patio, haga una pala y saca la basura y la echa afuera. Eso es lo que va a hacer el Señor, va a sacar todo lo que no es, lo va a echar afuera. El aventador está en sus manos y va a limpiar su era. Y recogerá su trigo en el granero. Miren que la primera parte de la limpieza es recoger su trigo. ¿Cuántos son trigos de Dios? Pues sonríese que lo primero que va a hacer la limpieza es recogerlo a nosotros. Alábelo, pero tiene un lugar. Recogerá su trigo en el granero. Un lugar específico donde nos van a refugiar. Y luego quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esa parte no es linda. ¿Cuántos son paja de la tierra? Nadie dijo amén. Alaba lo que Él vive. Bueno, pero oiga con cuidado. Dice cómo Dios separa a la humanidad en dos grandes grupos. Unos son trigo de Dios y otros son paja de la tierra. Todo el que aceptó a Cristo y está firme en el camino del Señor es trigo de Dios. Todo el que tiene el Espíritu Santo que siente como ríos de agua viva que corre por su interior es trigo de Dios. ¡Ah, Samaya, Soba! ¡Gloria a su nombre! Todo el que es un testigo fiel de Jesucristo aquí abajo, que no se avergüenza del Señor, que da testimonio de Cristo a la humanidad, es trigo de Dios. Los lavados en esa sangre redentora somos trigo de Dios. Los que estamos escritos en el libro de la vida, arriba en el cielo, somos trigo de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos son trigo de Dios? ¿Cuántos son? ¿Cuántos han de levantar las manos y decir, yo soy trigo de Dios? Yo soy trigo de Dios. Bendito sea Dios. Pero también la Biblia dice que hay paja de la tierra que va a ser quemada en fuego. Esa parte no es linda, pero es lo que dice la Biblia. Todo el que esté en pecado es paja de la tierra. Todo el que está perdido, lejos del Señor, que no ha querido aceptar a Cristo, es paja de la tierra. Pero si usted está en esas condiciones, no se me ponga triste, no se atribule, no se desespere, que el que transforma la paja en trigo está aquí en esta noche para darle a usted una transformación gloriosa de paja a trigo. ¡Alabado sea Dios! Se ponga triste si todos los que estamos aquí, que somos trigo, ahora éramos paja antes. Alaba lo que Él vive. Yo me vine a convertir a Cristo a los 35 años de edad. Pasé 35 años perdido en el mundo. Era paja de la tierra. Pero apenas acepté a Cristo, un domingo por la tarde que vi un programa de televisión de un evangelista americano. Oró por los enfermos. Cuando yo vi las sanidades y milagros ocurrieron, se me saltaron hasta las lágrimas. Y cuando él dijo así al terminar el programa, acepta a Cristo como su Salvador, lean la Biblia, vaya a la iglesia, yo me saqué de una habitación y acepté al Señor, solito con él. Mira, hermano, instantáneamente yo sentí algo como una nube fresca que me cubrió y respiré hondo y dije, ay, Dios mío, qué cosa linda, no permita que se aparte jamás esto. Yo sabía en lo profundo de mi interior, aunque era ignorante de la palabra, que era salvo. Ya no era paja, era trigo. Alabe lo que él bebe.
Bendito sea el Señor Jesús. Y amigo amado, en esta noche preciosa van a hacer exactamente eso con usted. Usted va a venir a Cristo, lo va a aceptar, te va a perdonar, te va a lavar con sangre. El Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a fortalecer para que sigas adelante en victoria. Y ya no serás más paja, serás trigo, no serás fuego, no serás fuego trágico, tormentoso tu destino, sino reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! Esta es tu noche, aprovechala. Que hay que aprovechar el momento de Dios, porque si el momento de Dios pasa de largo, a lo mejor no te vuelva a llamar jamás. Ahora, fíjese el orden de la limpieza. Esto es un punto clave para el pueblo de Dios. El orden de la limpieza. Primero recoge su pueblo y se lo lleva. Y después, el juicio terrible que caerá sobre los pecadores. El pueblo de Dios no se puede quedar silencioso y diga gloria a Dios. Que cuando el fuego de Dios, el fuego de juicio, la ira de Dios caiga, no estaremos aquí. Estaremos en un lugar que Él tiene preparado para refugiarnos. Alabe lo que le amo. Bendito sea Dios. ¿Dónde más habla la Biblia de esa limpieza? Lucas capítulo 21, verso 34 en adelante. Jesucristo dijo: velad pues, porque viene un día que caerá como un lazo sobre toda la tierra entera. Dijo: por lo tanto, no permitáis que vuestros corazones se carguen de glotonería, de embriaguez y de cuidados de esta vida, porque viene ese día como un lazo sobre toda la tierra. Miren que es un lazo. Algo que si lo tiran en el cuello de la persona o del animal, ya lo ahoga. Y en un día que va a ahogar a millares aquí abajo. Eso no hay quien le impida. Son los juicios terribles de Dios que van a caer. Y el Señor dijo: vela que tu corazón no se cargue. Mira, nombra 3 cosas: glotonería, embriaguez y afanes, cuidados de esta vida. Sea bendito el Señor Jesús. Y primero habla de glotonería. Bueno, comer no es pecado, si no comemos nos morimos. Pero comer en exceso sí es pecado, porque daña el cuerpo, daña la salud del ser humano. Y comer como come una gente que a toda hora están mascando. Son las vacas, sonríase, que el Señor le ama, nosotros no. Nosotros tenemos que comer para vivir saludable. Comer a nuestra hora, ser ordenados en algo que es importante, pero si se llega a desordenar, te arruina físicamente. La ciencia médica dice que la mayor parte de las enfermedades que existen hoy en día vienen del exceso de comida que come la gente. Y ellos calculan que el ser humano come de 4 a 5 libras, son algo más de 2 kilos, 4 a 5 libras de alimento, más del que necesita diariamente. Es terrible. Gente que se cree que esto es un basurero ahí dentro, al lado de lo que se le llama. El creyente se supone que tenga templanza. Eso es un fruto del Espíritu, una voluntad poderosa para hacer lo que conviene, donde usted no le permita a ningún diablo que le ponga a usted un deseo desmedido de comer. Eso es glotonería. Eso es glotonería, porque el diablo sabe que le daña el sistema digestivo y lo tiene usted comido todo el día. Y cuando viene el ayuno, usted no encuentra cómo ayunar. Satanás conoce muy bien su negocio. Cuídese. Y ese asunto no es poca cosa. Hay montones evangélicos que prácticamente viven para comer. Se ponga triste, sonríese, que se le ama. Pero el creyente es una nueva criatura y vive no para comer, vive para Cristo Jesús y come para vivir saludable. ¡Alabado sea Dios! Y oiga esto. No coma cualquier cosa, que hoy en día hay millares de alimentos que el hombre los ha dañado y los ha refinado y los ha devitalizado y no alimentan nada. Escoja con cuidado lo que come para que alimente este cuerpo y tenga salud, para que usted sea un instrumento del Espíritu Santo. Yo conozco hermanos que me han dicho: hermano, yo predico, pero a la media hora estoy tan cansado que casi me tengo que sentar. Yo digo: que no se siente, porque se a comer menos. Cabezón, sonríase, que el Señor le ama y verá cómo usted va a tener más resistencia. Alabe lo que el Señor le ama. Hermano, hay que cuidarse físicamente, hay que cuidarse, hay que tener fe.
pero también hay que actuar correctamente. No es cuestión de fe solamente. Hay que uno cuidarse, coma en forma moderada. Fue el gozo a mucha gente, alablo, y coma a su hora, para que usted se mantenga en su peso normal y tenga energía hasta que sobreabunde. El ser humano no es cualquier cosa. Dios hizo una maquinaria muy perfecta, muy tremenda, que resiste cuantas y cuantas trágicas injusticias que cometemos con este cuerpo. Pero si usted llega a una exageración tal, se mata por la boca. Alablo, Señor le amo. La vida del hombre de 70, 80 años, dice el Señor, en esta edad. 70, 80. Y montones de gente con el sistema digestivo deshecho de tanta comida que le han echado, a los 50, 55 años están liquidados. Hermano, 70, 80. Y el Señor dijo, yo colmaré el número de tus días. Reclame eso a Dios, pero cuídese el cuerpo. Alá lo que Él vive. Cuídese. Haga usted su parte, Dios no falla en hacer la de él. Y el Señor previno, cuidaos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, porque le dañaría la salud, le dañaría los ayunos. En esta época hay que ayunar, hermano. Esta no es época cualquiera, esta es una época peligrosa y mala y final, depravada y corrompida, donde montones de evangélicos están yendo atrás y aún montones de ministros están cayendo. Hay que estar agarrados de Dios y buscando a Dios, y hay que orar y ayunar y tener salud para moverse en victoria. Alá lo que Él vive. Él lo dijo, cuidaos, hay que cuidarse. El apóstol Pablo previno y dijo que muchos se apartarían de la fe en esta época. Se apartarían. Oremos para que no se aparte nadie, pero menos usted mismo. Yo oro primero por mí, después oro por todos los demás. Alablo, que Dios le amo. Por si acaso. Sea bendito el Señor Jesucristo. En una ocasión vino un siervo de Dios a mi hogar y me dijo, yo tuve una visión extraordinaria, hermano. Y cuéntame. Y el Señor me dijo, te voy a mostrar la idolatría de mi pueblo. Estaba hablando de su iglesia. Te voy a mostrar la idolatría de mi pueblo. Dice que transportó en la visión al hermano a una llanura gigantesca. Y en la llanura había millares y millares de personas. Le dijo, esa es mi iglesia. Millares de gente. Y dice que de pronto vio que frente a aquella multitud había un platón medio así de grande, y cuchara, cucharilla, tenedor, cuchillo al lado, y el Señor le dijo, míralo bien, y dice que comenzaron a hacer reverencia al plato, y él le dijo, esa es la idolatría de mi pueblo, la comida, alaba lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí, que la glotonería es idolatría, y los idólatras no entran. Sea bendito el Señor Jesucristo. Así que hay que cuidarnos de ese punto, porque si Cristo previno, es porque hay más diablos de glotonería hoy en día que pelo tenemos en la cabeza. Sea bendito el Señor Jesucristo. Alábalo si puede. Dijo, y que vuestros corazones no se carguen de embriaguez y de cuidados de esta vida. Y la embriaguez puede ser la embriaguez literal de gente que usa alcohol en exceso, se emborracha, y la Biblia dice que los borrachos no entran en los cielos. Y hay que tener cuidado. Pero también dice cuidados de esta vida, afanes de esta vida. Hay montones de personas, incluyendo evangélicos, que lo único que piensan es en lo temporal. Desesperados en su trabajo, desesperados en sus estudios, desesperados en cuestiones de la tierra que son vanidades, ahí anhelando eso más que ninguna otra cosa. Y ese no es el orden. El orden de la iglesia es primero Cristo y lo demás viene por añadidura. Cristo número uno, y lo demás no falla en ayudarnos en todo lo demás. Él te va a ayudar en el trabajo, Él te va a ayudar en el estudio, Él te va a ayudar en todo lo demás, pero primero tienes que tratar con Él, primero tienes que moverte con Él, amarlo a Él más que a ninguna otra cosa y atenderlo a Él más que a ninguna otra cosa, porque el Evangelio no es religión, el Evangelio es un primer amor con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! El Evangelio es un caminar abrazado con Jesucristo. No se suelte ni un segundo. Sea bendito el Señor Jesús. Y el Señor previno de esos afanes para que no fueran a robar la bendición grande que viene, ni lo fueran a hacer descender espiritualmente y caigamos en lo que Él dijo. Viene un día como un lazo
que vendrá sobre toda la humanidad entera. Son los juicios terribles que vienen. Pero oiga lo que añadió Lucas 21, verso 36. Dijo, por lo tanto, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y fíjense como el Señor dice que hay un pueblo que va a escapar de ese día que viene como un lazo. ¿Pero qué pueblo es ese? ¿Cuál pueblo es ese que va a escapar? El pueblo que está velando, alerta a las cosas de Dios, atento a las cosas de Dios, bien despierto en las cosas de Dios. Muchos evangélicos están bien dormidos. Sea bendito el Señor Jesús. No se dan cuenta ni del tiempo en que estamos viviendo. Hay que estar muy alerta, muy despierto, velando, velando. Como el que está en una guardia que sabe que no se puede dormir porque el enemigo puede acabar con él. Dijo, si es que quieren escapar, porque hay un pueblo que va a escapar, y vamos a estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y dónde está el Hijo del Hombre? A la diestra del Padre, arriba. Allá nos van a llevar, sonríase, que le vamos a estar de pie ahí. Él al frente y nosotros detrás de él, y el Padre en el trono, recibiendo esta familita que va para allá arriba. ¡Alábalo que él vive! Bendito sea Dios. Que sí, que nuestra vida espiritual hay que cuidarla. Y usted no podrá estar de rodillas todo el tiempo. Y sin embargo Jesús dice, vela y ora en todo tiempo. Sencillamente usted tiene sus periodos de oración de rodillas y debe cuidar su vida de oración ahí bien cuidada. Pero usted debe estar también todo el tiempo en comunión con Dios. Y todo el tiempo con Dios en su memoria, con Dios en su mente, en el trabajo está trabajando y a cada rato, gloria a Dios. Aleluya. Jesús, yo te amo. Ayúdame aquí, que yo dé testimonio aquí, que yo sea aquí un ejemplo para esta gente. Hay que estar en comunión con Dios todo el tiempo, porque nosotros no somos de abajo, nosotros somos de arriba. Y el que es de arriba tiene que vivir como los de arriba y manteniendo la ciudadanía celestial. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, pobre Jesús! Sea bendito el Señor Jesús. Sí que, fíjense que Cristo dijo, viene un día como un lazo, son los juicios terribles. Pero hay un pueblo que va a escapar. Que si antes que ese día caiga, hay un pueblo que escapa. ¿Cómo va a escapar? Jesús dijo que Él recogerá su trigo en el granero. Nos va a recoger. Nos va a recoger. La pala de aventar está en sus manos. Nos va a recoger, nos va a sacar hacia arriba. ¿Cuántos se van? Se me quede por nada aquí abajo, que esto va a estar trágico. Esto va a estar trágico aquí abajo. Jesucristo dijo que vendrá una tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Ese es el día ese que viene como un lazo. Ese es el día en que la paja arderá en fuego que nunca se apaga. Cristo dijo, si no acorto esos días, ninguna carne será salva. Sonríase, que el Señor le ama. Mire lo que viene. Es la grande tribulación, pero antes su trigo será recogido en el granero del cielo. Antes hay un pueblo que va a escapar, hay un pueblo que va a volar, hay un pueblo que va a desaparecer de este mundo impío. Alabado sea Dios, porque vamos para las bodas del Cordero. ¡Gloria sea Dios! ¡Alabe lo que Él vive! ¡Cristo viene! No se quede por nada. Afírmese y busca a Dios de corazón, que Él no va a fallar en levantarlo y llevárselo en ese día que se acerca. Sea bendito el Señor Jesús. Donde más habla de esa limpieza y el orden, que han visto ustedes que el orden es, primero se lleva a su pueblo y después los juicios. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. El Señor Jesucristo dijo estas palabras. Dijo, y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Viene día de prueba, día de juicio, día terrible, grande tribulación. Dice, pero yo libraré a los que están guardando mi palabra. Y mire que no dice que va a librar tal o cual denominación, no dice eso. Ni tal o cual organización, no dice eso. Ni tal o cual religión, menos dice eso.
va a guardar los que están guardando mi palabra, gente que caminan con Jesús, gente que ama más a Cristo que su propia vida, gente que vive en el Evangelio, hay que vivir el Evangelio, no basta con predicar, hay que vivir la palabra, hay que andar en esa lámpara que es lumbrera para nuestro camino. ¡Gloria a Dios! ¡Hoy la salva! Ese es el reto grande. Fíjense en los 3 puntos que hemos visto, que la Biblia dice que su trigo será recogido en su granero. Pero dice los que están velando y orando. Y ahora dice los que están guardando su palabra. Miren los puntos clave para uno asegurarse que se va cuando suena esa trompeta y huele el pueblo de Dios. Hay evangélicos que no oran ni 5 minutos al día. Eso no da ni para alimentar un pollito recién nacido. Alábalo si puede. Nosotros tenemos que observar la vida de oración de Jesucristo. Cuando era muy de noche, no dice la hora que era, muy de noche, a lo mejor las 5, las 4 de la mañana, las 3. Sonríase si puede. Cuando era muy de noche estaba arriba en el monte orando. Ni techo tenía. ¿Qué le pasó? Se puso triste. Él dijo que los discípulos seríamos semejantes a Él. Él es nuestro símbolo, a Él tenemos que imitar. En Él tenemos que poner los ojos, no ponga los ojos en los hombres, que los hombres todos tenemos imperfecciones. Ponga los ojos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el ejemplo para nosotros, su vida es la vida de ejemplo para nosotros. Alabado sea Él, mírelo a Él, viva como Él, ahí está la victoria. El reto suyo y mío es ser como Jesús. Hay quien dice eso es imposible. Todo es posible para el que cree en Jesucristo. Y Jesucristo dijo, los discípulos serán semejantes a mí. Y dijo, y sed santos porque yo soy santo. Sonríase si puede. El Evangelio es la religión es cualquier cosa. Pero el Evangelio es la palabra de Dios como salió por la boca de Jesucristo. Ahí, en esa lámpara que hay que caminar. Y los que guarden la palabra de su paciencia, dijo, a eso voy a librar. Agarre su Biblia y lea diariamente esa palabra. Eche al cesto a la basura esas novelitas basura que leen muchos evangélicos. Eche a la basura esa tragedia y agarre la Biblia, que la palabra es vida, la palabra es potencia de Dios para salvación, la palabra limpia y santifica a los seres humanos, la palabra imparte fe para arrebatar las bendiciones del cielo. ¡Gloria a Dios! Ese es el pan que vino del cielo a dar vida, su palabra. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Dónde más habla la Biblia de esta limpieza que viene? Oiga con cuidado, Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Mire que el Señor, cuando dice eso, porque sabe que la mayor parte de la humanidad está turbada. No se turben, dijo. Está turbada la mayor parte de la humanidad. Clamando a San Antonio, clamando a San Judas Tadeo, a San Martín de Porres, a cuanta criatura hay. Eso es idolatría, eso es un pecado de muerte, es una traición. Aquel que murió en la cruz por usted y por mí, aquel que derramó sangre, solo Él pagó el precio. Si usted clama a otro, usted le ha dado la espalda a Jesucristo, lo ha traicionado. ¡Alabado sea Dios! ¡Hoy la sama ¡Y Cristo viene! Y son los que son de Él, fieles a Él, que saben que Él es único y nadie más, esos se van con Él. No se turbe vuestro corazón, dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Los apóstoles que oyeron eso, claro, lo predicaron todavía más detallado. El apóstol Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Un solo Dios y un solo mediador, el Padre y el Hijo, hará lo que Él vive. Y cuando usted se mueve a través del Hijo,
a buscar al Padre, el Espíritu Santo que está aquí abajo lo toma y lo transforma y da vida, y da fuerza, voluntad para vencer. ¡Alabado sea Dios! Mire cómo es que se mueve, cómo es que opera la Trinidad. En 1 de Juan capítulo 5 verso 7 dice: porque solo tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres una sola cosa son, un solo Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria sea Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. El Señor añadió estas palabras después de corregir la turbación: no se turben, que no es nada más que hay que buscar al Padre, pero a través de mí. Eso es todo. Ese es el Evangelio, que busque a Dios a través de Cristo. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre que lo envió, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, sino que la ira de Dios estará sobre usted para siempre. ¡Alabado sea Dios! Es tan sencillito como eso. Ahora oiga el resto que Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.